¿Tú qué abrís ahí como el chiringuito? Quiero invertir a 10-15 años, ¿qué me recomiendas? ¿Qué tal, camarero? Bien, Rey. Vamos ahí, gracias, cariño. Pues mira que somos las de bus y no vamos a acabar una pocha antes de llegar a Ceuta. Prueba así. Recha. No, se quedó aquí, Sí, en el borde. Venga, va. Que es el basurero, ¿no? Sí. Escucha, si no pides no acabamos. Escucha, además no puede estar grabando con esa sudadera. Todo, está grabando. Vamos ahí. Tiene que grabar todo. Toma, vamos ahí. Hola, gente. Si no el café, tío. Hace frío aquí en... ¿Dónde estamos? Mica, ¿cuántas veces vas a salir? No, es que voy pillando. Está bueno, graba. Vamos ahí. ¿Tú puedes salir ya en los vídeos? Un selfie, hermano, haz un selfie, haz un selfie. ¿Ya está? Graba esto, no, mira. Hombre, despertaste, Rey. Graba esto, mira. Escucha, lo grabé. Eres normal, tío. Bueno, lo vas a subir, tío. Este tío. Fuera. Madre mía, ¿cómo pusieron este colchón? Estamos aquí. Sí. Faltan solo más 14 horitas para llegar. ¿De qué? ¿Sabes qué estamos jugando? Nada, pisar ahí todos. ¿Alguien más que se quiera apuntar? A ver, hostia, Eso hecha, carajo. Bastos. Perdón. Bastos. Estás nervioso. Sí, estoy nervioso porque pedí 3. No, me equivoqué de carta. Hola. Mira mi burela, tarta de queso, rica. Vamos ahí. Gracias, chaval. Mi colega Ibi. El Jorge, de Burela, bonita. Hola, gente. Estamos aquí, 80 horas de viaje para jugar un playoff. Pero nada, no Calus. Va todo bien, ¿no? Mi último viaje. ¿Tu último viaje? No, esto es mentira. Y nada. ¿Qué apagar? ¿Qué? Toma, aquí está Mica. Su último viaje. Hola, Último viaje, paseo. No, parcial de Familia Burela. Y Alberto también. Vamos cansados ya, Venga que sí. Los chavales están ahí. Nos vemos pronto. Vamos para allá. Esta es la de Ricky, ¿no? ¿Viste Wander? En la Kikli. Estábamos viendo ahora. Dando palos, está en la Kikli. Sí, estábamos Grabas eso y ya está. Pero graben el vídeo, tío. Hombre, pero grabar la entrada. Sí. Es que va bien la portería también. Claro. Porque si no, tiene que cambiar portería. Oye, se pueden apagar La transición, importante todas las situaciones de no deis apoyos por detrás si no son necesarios, citar en el lado contrario, ¿de acuerdo? Movilidad sin balón, hay que trabajar todas esas cosas, ¿vale? Vamos ahí, Fletuca. Tenemos ahí a Jorge Kelly, jugando su juego favorito. Ese es el bueno, niño. Y hablamos con nuestro chitán, máximo goleador. Esto de ir a entrenar andando no puede ser. Voy a llegar cansado al entrenamiento. Hay que cambiar eso, ¿vale? ¿Qué te parece ir entrenando caminando? Vamos a llegar cansados. ¿Qué te parece? Vamos a llegar cansados, amigo. Me gustan mucho los paros. Sí, ¿te gusta? Son de mi devoción.
¿Qué número es? 43. Mira a ver si tienen alguien dos pares allí, en el otro vestuario. Que te las dejen los de Ceuta. Claro. Sí, se las alguien de Ceuta. Graban, mira. Este sí, es rojo, vale. Grabo yo Y aquí. cuando quieres que haces así, se ve bien, tal. Es así, mira, es Y cuando fácil. quieres parar, Lo pasáis entre vosotros. El de la derecha y el de la izquierda, sentadilla. El de la derecha y el de la izquierda, sentadilla. Yo te paso el balón a ti, hace sentadilla. Vale. No, yo no estoy. Venga, ahora. O sea, rapidito, también tiene problemas la gente. Va, no ves. Eso. Y no falla. Eso, hombre. Eso. El que recibe el balón no le falta nada. El que recibe el balón una sentadilla. Hiciste la sentadilla y después la salto. Es salto. Es solo salto. Es que te explica como un libro cerrado. Claro, igual pero salto. Venga, vamos al puntito. Solo salto, solo hacia arriba. Wow. Y a ver para... Joder, tío, vale, vamos. Venga, saca ahí. Ganamos. hazte fuerte, Guillem.
Huele a robo. Huele a robo. Tenemos aquí. Que hable del arbitraje, que hable del arbitraje. No voy a hablar porque no vengo más. Habla del arbitraje, habla del arbitraje. Horrible, horrible. Absolutamente una... No voy a decir palabras más sonantes. Una basura, malísimo, malísimo. Y un día y otro día y una pachanga tras pachanga. Bien. Horrible, horrible, es muy malo. Que se dedique a entrenar o a recoger balones o lo que sea. Y ahora, Luchi, Capi, ganador de Bonito do Norte. No, Es tuyo, que es no. tuyo. Estoy comentando el jugador, no, Mica. Es tuyo, Luis. ¿Qué? ¿Metió gol decisivo? No, fue todo gracias a nuestro Flecha, que es un espectáculo, siempre dando lecciones de caridad y nada. Sí, no, muy bien. Muy bien, muy bien. Ricky se ha despistado, Militao se ha despistado un poco en la marca y bueno, yo le he ganado, Mica Deón, Siempre campeones. Pasa Lion. No, a mí no me grabes. ¿Estás fino, manito? Voy al baño. Venga. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué hay aquí para ver cerca? A playa. Y poco más. Vale, mi gente. A ver, echamos a Guillén. Sí, vos, joder. Pero ¿por qué os da por jugar ¿Qué quieres a la polla, hacer? tío? No, ahora que empecé a grabar no cambies del discurso. Querías jugar tú a la pocha. No le mientes a la cámara. Luchi, Iba como la última hora de la Kings League. No, pero- vamos a echar una antes A ver, de- es que después pasear ahora es jodido que va a meter. Claro. A ver, pero ¿por qué me hablas en gallego? Estamos hablando en castellano. Porque Ahí va. Mala. A ver, saca el puto, el sello. El porque sello. es de Enséñales la el sello a polla, los aficionados. No lo tengo, tío. No tienes el sello. no tienes el sello. Joder. McQueen. Putada. Lucho, a ver, escucha. ¿Cómo se pasa? A ¿Qué ver, Iván. hablas? Cuidado, chaval. Dime. Iván. Carlos. Iván, toma. Iván. ¿Qué? Que minha gente, empezamos agora o Kiss de Burela com grande Tigrão. Abre, tonto. Vamos aí, chegou o momento de Kiss do Burela. ¿Qué pasa? Rayo McQueen al aparato. Vamos aí, sim, ¿Qué a pasa, preparação máquina? para o partido. ¿eh? Vamos aí, Luiz, Capi. Que tal, Capi? Que tal a preparação para o partido? Mica, he hablado ya contigo en Sí. el peladao. Ahora quieres que vuelva a hablar. Claro. Que tal? Aí empezamos aqui com algo. Que tal Rayo para o partido? Preparação. Muy bien. Me veo en plena forma. Le he echado gasolina aquí al rayito. Creo que estoy a tope. Vamos aí! Vamos para a próxima habitação. Un poco de Wanderson, Alberto. Un poco de Wanderson ahí, de central, puro. ¿Quién está en la 215. E vamos aí, minha gente, agora com o debut de Burela Futebol Sala. Pirlo! Vamos aí! Vamos ahí, hostia. Vamos aí! ¡Vamos, debut! ¡Vamos! Vamos aí! Haciendo el que estudia, ¿eh? Sí, señor, ¿cómo ibas a estudiar, León? E aqui el momento, Tú estudiaste mucho, va. ¿Cuáles son las sensaciones, Carlos? Sensaciones muy bonitas, preparándome ya para el playoff de mañana, para la segunda semifinal, que nos vamos a llevar el partido. Vamos a ganar el partido Venga, y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Vamos aí! Conte. Como habla bien, Sí. Segunda toma. ¿Quieres porque preguntarle algo al, ¿Y de qué? al estudioso que ¿Tienes estaba algo para estudiando? estudiar? A mí no me... Mira, si Para subes preguntar. esto, Ah. te denuncio por vulnerabilidad. Sí, vale, tú grábalo. Como se lo pases... No, ya... Como se lo pases a Vela, ya te denuncio. Madre mía, qué enfado, que Ya no está más grabando. Sí, está No, grabando. porque Aquí se apaga la entraste aquí en mi pantalla. habitación por la puta cara. Claro. Venga, que llevamos. No, sí. Alberto, no la ¿Sabéis alguna habitación vosotros? Sí, la todas. de... No, la de mala no. Ya fuimos. Ya, de mala ya. ¿Pero qué? Escucha. Pero quita. Deja de grabar. Tengo algo para hablar para vosotros. Ven más cerca aquí.
Vamos a volver a Primera División. Vamos ahí. Está la habitación. ¿Sí? Vale, vamos ahí con Kiss de Burela, Fútbol Sala. Vale. Vamos ahí. Siempre sin camiseta. ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Qué tenemos para hablar ahí? Sobre la preparación del partido. Estamos grabando sobre la preparación del partido. Estamos ahí, estoy tranquilo, escuchando una canción. Entrenarme un poquito, ¿no? ¿Y qué más? Y nada más. Estamos bien, tranquilos, descansar un poco y listo. ¿Y tu compañero Peter? No sé, está por ahí, ¿no? Vale, vamos. Viviendo la vida. Vamos por él, ¿no? Fechas está al lado. Fechas de Charlie, ¿no? Pero un poquito de samba, ¿no? Y aquí, A ver, el bailecito. Ah, no, yo no. No, sí, es que ya. Estamos aquí con nuestro portero Michal Marek Calusa. ¿Qué piensas del partido de mañana? De mañana. Yes, bro. 1-3 y pa' casita. Tranquilitos y nos vemos en final. ¿Y otra cosa? Mariposa. Vamos ahí. Ya está. ¡Qué galera! Lo mejor. Tienes talento. Está, vale. Aquí puede salir de todo. Algo dulce. Quita. La terraza. No, Venga, va. sí, Pichichi, vamos a con hablar el un rato goleador. con Carlos Otero. Jugador con más gol del equipo. Eso. ¿Tú has hablado? ¿Qué tal piensas del partido? ¿Qué has dicho? Pues bueno, yo creo que puede ser que se nos ponga jodido, ¿no? Pero Puede ser. teniendo el goleador como yo, Pero Fijo, se ¿no? pone todo fácil. Vamos ahí. ellos, Buenas palabras. cuando sufren, son débiles. Sí. Y vamos un poquito a la terraza, ¿no? nervioso. Vamos un poquito a la terraza. Graba tú con flechas. Vale. Es como este de aquí. ¿Cómo lo sabes? Vamos a... Ahí la luz Mira, roja acá. está. Vamos a grabar, pero un poquito para abajo porque es muy nano. Vale. Vamos a empezar a grabar. ¿Qué piensas del partido? De la polla. Dale, hombre. Madre mía, ¿ves? Tú quieres que yo salga así, ¿no? Tú como un pedazo de subnormal. ¿Qué piensas del partido? Mañana. No. Igual el martes. Sí, igual. Cuando tú quieras, el que tú quieras. A ver, vamos. Mañana- Piensa en un partido. ¿Quién le dijo? ¿Quién dijo 1-3? Misha, ¿no? Sí. Yo digo 0-3. Pero tres. Y para casa y ya está. Y para casa. Mañana finaliza eso. Para casa. Y otra cosa. Volvemos a Primera División, ¿vale? Otra vez, Después no quiere que salga. ¿Sí? ¿Cómo no? Esta va a salir, sí. Vamos ahí, llegó el momento. Dame, que grabo yo. Nuestro conterráneo, Dame, que grabo de... Peter. Regalín. Peter di Burela, un regalo. Para Peter, noi. ¿qué piensa del partido? Vamos a ganar. Solo eso. ¿Y qué piensas de esas personas ahí en tu habitación? Está complicado, estamos viendo el partido de Rico. A ver, ponte ahí, hombre. Otra vez. Que sepáis que Alberto ha jugado bien porque no hacía mucho calor. Que lo sepáis, y Isma también. Porque los gallegos estos con las altas temperaturas se vienen abajo. Vamos, ¡vamos ahí! ¿Qué tienes que decir, Mica, sobre la actuación de tu compañero? Mi chalo hoy regular. Hostia, Guillem, pero estás en gallumbos, tío. ¿Está grabando? Sí. Pero ¿por qué no hablas? Cada vez que grabes tienes que... ¿Qué quieres que diga ahora? Nueva sesión. Hostia, mierda. Hostia, que está al revés. Nada, borra esto. ¿Qué pasó?
Que le gusta con la cámara. ¡Pasa! Joaquín. ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Mira, mira, la derecha! Un helado de Lima vamos a pedir, creo. ¿Para qué? ¿Helado de Lima, maquinón? ¿Un heladito de Lima hoy o qué? No, no quiero helado. Va a pillar de Lima el cabrón. De plátano y pistacho. Esta tiene menos grasa, ¿eh? La de plátano tiene menos grasa. Mira, Segunda ref, yo creo. Está en primera red. ¿Cómo me puedes decir segunda ref? Yo creo que es segunda ref. Tulio, qué bien trabajaste Es hoy. la que estaba el Depor. ¡Pantera! 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 ¡Saluda, cara! ¡Pantera! Después de tu debut. Muy contento por la victoria. Y, sí, hombre, sí que se me ve. Escucha, agárralo tú, porque te ves a ti mismo, ¿sabes? Así nos vemos los dos. No, pero mírate a ti, que eres el protagonista. Vamos a ascender, me cago en la puta, ¡vamos! Ayer por la noche estaba cagado, me dijo que estaba muy cagado. ¡Qué hijo de puta! Y se lo dijo al mister también. Cierto, cierto. Graba un poquito. ¿Qué quieres? Que voy corriendo. Claro, Claro. Viste, eres la estrella del Burela, tío. ¿Cómo controlas? Vamos. ¿Quieres una palabrita del mister? Estrenaremos mañana la de la Saflelu, ¿no? Aquí dando un poco de patrocinio. ¿Goleador? Yo no he metido. Ay, no, pero Pichichi. Pero eso hemos ganado, lo importante. Pero quita el... Bueno, pues aquí estamos en Ceuta, vamos camino del Príncipe, que el Malaguti quiere ir para allá para visitarlo. Ya lo veis allí, el Malaguti. Con las pintas que tiene, normal que quiera ir al Príncipe. Mira tú, mira tú. Tú aquí charlando con la gente porque es un entendido. Papi, golito de tacón y dedito celebrando. No, es impresionante. ¿Pero qué te iba a decir? Tú sabes una cosa. ¿Sabes cuando Modric, cuando ganaron la Champions, dijo, para ganar Champions hay que tener croata en el equipo, amigo? Aquí lo mismo, para ascender, amigo, hay que tener polaco, ¿eh? ¿Vale? Así que un poco le damos la vuelta y en vez de cambiar croata, pues por polaco, ¿sabes? Así que está dicho, si queremos ascender, hay que tener polaco en el equipo, ¿vale? Venga, gracias. Venimos aquí a comer un helado de Lima, ¿no? De mango, de mango. No, mango no, de Lima. Parece que hemos ganado la Champions y No, aquí no, pero el sábado que viene jugamos la final. Pero Estamos cerquita de segunda vez. Pero soportó Guillén, no, Guillén soportó esta vez. Sí, Guillem, bien. Hace unos años dijo que estaba... Yo ya hablé, pero yo solamente quiero decir una cosa, que gracias a Ismael hoy me voy a tomar un helado de Lima. Ah, muy bien. Consejos de veteranos. Sí, listo, ¿eh? Ah. A ver, Ricky, ¿Por ¿qué estás comiendo? Yo estoy comiendo uno de pistacho con brownie de caramelo. Y más la banana con mandarín. ¿Y hace todo, Felipe? Pero esto está al revés. ¿Y hace todo? Cabrón, no quería un pequeño. ¿Estás llorando? ¿De qué? ¿Qué es? Pepino. ¿De qué es ese helado? ¿De qué es esto, Alberto? A ver, es un normal. A ver. ¿De qué es ese helado? Me hacen bullying en este equipo. ¿Quieres probar el mío también? Toma, que te doy un poquito. A ver, Dale un poquito, dale un poquito. Venga, va. Se ha ido la paloma. Solo un par. Michal, estrella, gol, ganador. Os dije 3-1. Casi, ¿no? A ver, arre. Vamos ahí. Buongiorno. Buongiorno, fratello. Grazie mille. Niente. ¿Cómo estás, italiano? Muy bien. Se acaba ahora, ¿eh? Se Volvemos, acabó. para Galicia. Semanitas más. Sí, ¿no? 2 semanas y a ver qué va a pasar con nosotros. Vamos a volver a Primera División. No, os. Oh, sí. No os fallaremos. Mala, resultado para la final del Champions de hoy. 3-1 para el Madrid. Gol de Vinicius, Bellingham y Rodrigo. Vamos ahí. Albert, resultado para la final. 1-2 para el Dortmund. 1-2 para el Dortmund. Muy bien. Mala, Vito. Por favor. 2-1 Madrid. 2-1 Madrid.
Gol di Vinico. El gol del Borussia lo metió Lewandowski. Gol di Vinico y gol de Rodrigo. Vamos. Michal, porra para la final del Champions de hoy. Los dos penaltis Madrid. Los dos penaltis Madrid. Ricky. 2-0. 2-0 Para. Madrid. Jorge, resultado para hoy. 2-1 para el Borussia. Vamos ahí. Luchi, porrilla para hoy. Un 2-0, gana el Madrid, gol de Rodrigo y Bellingham. Vale. Charlie, porra para... A ver, que estamos todos haciéndolo. Porra para la final de la Champions de hoy. 2. 2-2. No. 3-1 para Madrid. Ismael, ¿tú cómo lo ves? 2-4. ¿Para quién? 2-4. Pero dime, ¿para quién? El Dortmund, ¿no? Muy buena, Flete. Porra para la final de Champions de hoy. 0-2 para el Borussia. Resultado para la final de hoy. Que gane el Borussia. Dime un resultado. Que gane va. el Borussia. Esto no funciona así. Tú di que el que tú crees. 1-0, Borussia. Gana. Vale. No, vaya mareo, me voy a pegar. Porrilla para hoy para la final de Champions. 1-2 para el Borussia. A ver, marico, ve aquí. Dime el resultado para el Madrid-Borussia hoy. Gana el Madrid 2-0. Vale. A ver, Cristian, porra para hoy. Pues mira, el resultado es 2-1, gana el Borussia con goles de Sancho y Füllkrug. Y por parte del Madrid, Vinicius Junior. Qué bien. Y me voy. Qué bien. Aquí Hay agua, de ¿no? mecánicos, sí. Hay agua, ¿no? Pues, ¿qué pasa, aquello? Vamos a entrar. Esa es muy fea. Tirarle a darle un pelotazo es que es muy feo. Es muy feo. ¡Yes! ¡Vamos! ¡Vamos! Sushi. Mano cambiada, Nico. Mano cambiada. Qué golazo, chaval. Qué golazo. Abajo, abajo, abajo. Bien tocada. Ok, y recordar que somos unos privilegiados de poder vivir estos momentos en sitios como estos y con nosotros. Ok, así que preparémonos hoy lo máximo posible para el partido de mañana, ya no solo en lo físico, soltando la mierda que tenemos en el viaje, sino a nivel mental. Es fundamental que nos miramos de aquí con la activación necesaria para afrontar el partido de mañana. Y lo dicho, hoy es la penúltima vez que vamos a pisar este balón. Mañana volvemos aquí para no volver. Vamos, vamos, vamos. Ese. Está la gacela, está la gacela. Vale, igual, pero solo hacia atrás. Solo hacia atrás. Solo hacia atrás. Uy, 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 uy. Vamos, Ricky, vamos, Ricky, vamos, Ricky, Ricky. Esa.
No, tocayo. Cambio. Griezmann no. Ya que me quedo colado. Vale, pues sois uno. ¿Cómo? De los que no tenéis es el mismo. Fue azul. Bueno, pues fue azul. Si digo un número, nos juntamos por el número, ¿eh? Me da igual el color. Da igual el color. Si digo el número, ¿qué hay, Ricky? Cuatro. Te ha pillado. Te ha pillado. Esto es cuestión de saber que si la pelota va larga vamos juntos, esto es cuestión de saber que si un compañero finaliza vamos a un rechace, esto es cuestión de que si un balón va largo sabemos que nos va a caer o a mí o voy a estar en disposición de presión tras pérdida, ¿vale? Darle importancia, siempre que la pelota viaje por alto, que viaje largo, ir juntos y ser agresivo en situación de presión tras pérdida, siempre utilizar alguna falta. Empezamos el día no, ya empezó, ya desayunamos, ¿no? Estamos aquí esperando la comida. Faltan pocas horas para el partido y vamos a hablar un poco con Mika de ahora, que no está tan feliz en este momento. No sé por qué, preguntemos. ¿Por qué no estás feliz? Estoy feliz, sí, estoy preparado para el partido, afrontar lo que viene, ¿no? Y ahora una palabrita de nuestro portero Michal, que está muy feliz. Es que actúa mucho en la cámara, no estaba así. ¿Y tú? ¿Tienes problemas con moscas? Con mocos. ¿Mocos? Aire. Tú tranquilo. Y es esto. Estamos aquí disfrutando un poco del tiempo libre que tenemos antes de comer. Ya sé, alguna palabrita. Y nada, no hay mucho que hacer, solo esperar el partido ahora. Chao. Aquí la oreja. ¿Sí o qué, Charlie? ¡Chupa! Sin discusión hoy, ¿eh? ¡Vamos ahí! Ahora aquí palabrita con nuestro portero, pero en polaco, porque no comprende español. Mika dijo una promesa que tenga pelos blancos. Hola, volvemos. Estamos aquí, volviendo para Burela. Mis sensaciones del partido, no lo sé. ¡Oh no! ¡Tania! Muy bien, Rick. Mis sensaciones de partido es... Pero, no sé, estamos volviendo felices, ¿no? Muy bien hablado, Rick. Y nuestro entrenador ya está sin voz de nuevo. Después de eso vamos a saber muchas cosas, ¿vale? Y vamos a comer una pizza. ¡Chao! Quitar las palabritas después del partido. Nada, la verdad es que ha sido un partido muy duro, ¿no? Creo que merecíamos ganar y hay que rematar
el último partido en casa, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Nuestro portero disfrutando de su cacho de pizza. Destrozando su cacho de pizza. Vale. Mira, Alberto destrozando su cacho. ¿Qué tal la pizza? ¿Estaba rica? Estaba muy buena. Muy rica, Pero- de verdad. ¿Qué? Mucho pan. Vale. Mucha masa. Vale. Faltaba más material, Bien, ¿sabes? bien. ¿Qué tal la pizza, campeón? Buenísima, Rey, buenísima. Bien. Más palabras del partido. Bueno, al fin y al cabo, pues el equipo ha sabido competir. Graba por favor a Cristian, que él me acompaña. Bueno, lo que tendría que decir yo es que Isma es el mejor jugador que ha pasado por el Burela en toda la historia. Grábalo. Vale. Es una palabrita del mejor jugador que pasó en Burela. Hat-trick, tío. ¿Sí? Me equivoqué. Te equivocas. Lo mejor es esto. 3 chocolates. ¿Tú crees que con esto Mica puedo ganar algo aquí, Mica? A ver. Son buenas, Mica. Aquí nada, Mica, Aquí está olvídate. mal, Voy líder, pero Vamos a decir 3. líder. Una. Nada, está todo muy bien. 3, 1, yo 1. 3. Un Dios. Tengo que pedir, ¿no? ¿Viste 3? Escúchame, enfócame ahí al peor jugador de la pocha que está ahí en la esquina. Ahí. Peor jugador y gana todas las partidas, gana dinero. Ganando dinero todas las partidas. Que no me toque los cajones. Ahí van. Vamos que ganamos, máquina. Ahora una palabrita de nuestro portero Calusa, pero en polonés porque no comprende español, ¿vale? No en polonez, en polako, vale? Bardzo dobrze, mecz wszystko nam się udało, wygrana 5-1, Isma MVP meczu, także pozdrawiam wszystkich, widzimy się w sobotę. No tan cerca. Vamos, porque si no, no se escucha. ¿Tenéis ganas de contestar o no? No. ¿Tenéis ganas de contestar o no? ¡Sí! ¡Antequera se pregunta! ¡Antequera se pregunta! Ahí que no tenéis ganas. ¡Antequera se pregunta! ¡Antequera se pregunta! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Ahora se lo diremos! ¡Ahora se lo diremos! Increíble. Pero... Vale, estamos. Para darle una buena vida a los demás
y hoy simplemente viene aquí y está con nosotros todos los días para que estén contentos y felices. Y seguramente sea esa persona que si falta, cuando falta 5 minutos, porque el tío, el cabrón, duerme la siesta después de comer, lo echamos todos de menos. A mí no vais a echar de menos, a mí si falto pues soy un alivio. Pero esa persona que creo que describe a la perfección cómo tiene que ser un equipo y lo que tiene que representar un equipo, que antepone que todos sean felices y que todos estén contentos antes de su felicidad personal. Y se puede meter 40 horas en autobús sentado y llegar con la rodilla reventada por el simple hecho de ser servicial a nosotros. Y creo que en eso nos convertimos. Lo demostramos en el último tramo de la Liga, lo demostramos en el partido de Ceuta cuando el Cazurro del entrenador se quedó sin voz y lo volvimos a demostrar en el día 1. Y es el camino que nos ha llevado hasta aquí y es lo que nos tiene que solucionar hoy lo que pase ahí. No sois importantes vosotros, sois importantes el que tenéis a vuestro lado y lo que lleváis en el pecho, nada más. Ganar, perder, jugar mucho, jugar poco, no jugar, eso hoy no es importante. Y creo que el camino nos demostró que eso no es importante. Entonces, simplemente salgamos ahí a demostrar que lo importante es que el de mi lado esté bien y que el que esté en la pista esté bien y a gusto. Seamos positivos, seamos alegres, seamos lo que nos ha llevado hasta aquí. Vale, que Vitero juegue más o menos, que Ricky juegue más o menos, o que Mica juegue o no juegue. Lo importante es que mi compañero que está a mi lado esté cómodo, tranquilo y se sienta respaldado. Es decir, que todos seamos un poquito en serio. Estamos niños, vamos. Chicos, los papeles de propiedad. Vamos a disfrutar, chicos. Vamos, tíos. Venga, chavales. Sacrificamos muchas cosas, tíos. Vamos, tíos. Vamos, manejar, que es una tontería de manejar las amarillas por celebrar goles. ¿Sabes? Que es una gilipollez, pero es que el otro día nos echan 3 o 2 y al final de la nada nos echan manejar las amarillas por celebrar goles. Que es una gilipollez. Yo aposté a mí con una amarilla. No, sí, pero como el 5. Uno del niño seguro, ¿eh? Tú que estás en la ¿has visto qué pasa cuando es un jugador de Billy? Te odias al cabo. ¿Tú qué tienes? Sacan 10 amarillas. Unas hojas, negras. Estamos una opción, te digo. Si Pitero o Mica entran un poco al campo, entra un poco.
Ya, 40 minutos, Sabemos de sobra lo que tenemos que hacer, tío. Punto siempre. Sobra lo que tenemos que hacer. Bien. Trabajar, tío, con confianza, vamos, que va. Acercarse para marcar, que nos escuchas bien. Vamos a disfrutar. Nuestro momento, tío, vamos a aprovecharlo, vamos. Hay que hacerlo, tío, mucho trabajo de tiempo. Vale, chicos, recordad sobre todo el inicio, recuerdo el cuarteto, vale, Isma, Alberto, Kelle, Malaguti, Kelle, si está solo Alberto porque flota mucho, juegas desde Alberto. Si está muy individual, Alberto, Kelle, trabajar sobre 3 variantes, ¿ok? Abro dentro y juego. Si es del otro lado, jugáis zona. Saca Isma, Alberto, te vas al fondo, Kelle, bloqueas por la espalda a Malaguti. En el momento que Malaguti te gana la espalda, continúa la que te va a jugar ese balón, Isma. Si no hay nada, Isma, portero o Alberto. Y en esquinas, trabajarme. O L's o líneas. O L's o líneas. ¿Ok? Pegada al zurdo diestro, volea al zurdo diestro, lo que manejéis. A partir de ahí, devoluciones y todas las situaciones. ¿Vale? Sí, a partir de ahí, cuando os bloqueen, nos salimos. Importante que el que corre flote un poquito para si nos la juega. ¿Lo vimos? Mantenemos jugador. Cualquier situación que corra en posición siempre es individual. ¿Ok? El de fuera de la barrera defiende al pegador, el de dentro defiende al sacador. Siempre, hagan lo que hagan. Corre el sacador, corre el de dentro. El de fuera, el de fuera. No hay dudas, ¿no? Si corre el sacador, el de fuera que ajuste para ser barrera. No hay dudas, ¿no? Vale. Y recordar la misma situación que nos juegan allí, ¿sí? Si este corre, que vienen a bloquear para jugar este. Lo mismo, no seáis muy agresivos en esta serie de bloqueo para que no jueguen esta situación del segundo par. Recordar 2 dentro, 1 fuera en esquinas, cruce con volea, ajustamos volea desde 4, cruce con pegador exterior, sacar la defensa. ¿Ok? Si juegan la situación de banda larga desde correr posición, seguís individual y el pívot que viene, cerrad la banda. ¿Vale? Chicos, hey, yo antes tenía un gusanillo, ahora no tengo absolutamente nada, estoy más tranquilo que Dios, os vi calentar, de verdad, no puedo estar más tranquilo. Macho, disfrutarlo, tío. Vivir estas cosas es la hostia. De verdad, es la hostia. Yo no sé qué va a pasar, pero nos hemos ganado este derecho a disfrutarlo, a vivir ahora 2 horas, hora y media, hora 45, el rato que pasemos ahí en la pista, nos hemos ganado nuestro derecho a disfrutar. Y pase lo que pase, va a ser nuestro último día en Vista Alegre, nuestro último partido. Y creo que después del camino que hemos tenido, con nuestros altos y nuestros bajos, con nuestros sufrimientos, con nuestros rifirrafes, creo que nos merecemos esto. Ey, y solo tenéis que salir ahí, hacer lo que habéis hecho el 80% de las veces en casa. No tenéis que hacer nada nuevo. Haciendo lo que hicisteis el 80% de las veces que jugamos aquí en Vista Alegre, hoy estamos en primera. No tenéis que inventar nada. Desde la tranquilidad, desde el orden, desde gestionar lo emocional cuando estemos bien, mantener la calma cuando estemos mal, funda de trabajo, paraguas y aguantar el chaparrón. Señores, seamos un equipo, estemos juntos, disfrutemos de lo que nos viene ahí fuera y sobre todo, compitamos y estemos en primera. ¡Vamos! Manejar arbitraje, manejar celebraciones cuando metamos goles, que esas cosas no nos echen amarilla. Lo importante es que la cabeza esté fría. Juntitos, es nuestro último ratito en Vista Alegre. Vamos a disfrutar lo que nos lo merecemos. ¡Vamos! ¿Qué somos? ¡Una piña! Mira para ahí, fue todo un cuerpo técnico. ¡Vamos! ¡Vamos!
Company we keep, roaming the land while you sleep.
¿Qué va? Es importante que conozca que cada vez que se vemos podemos llegar a ti que todos somos diferentes. Así estamos bien, porque no podemos hablar de verdad. Hay algo. Vamos a dejar de filmarte. Eres el último. ¿Sabes qué te va a gustar? Os xogadores e corpo técnico van disfrutar a todo o mundo. Por lo que hicimos esa temporada, decir que un pueblo pequeñito esté representado por Galicia dice mucho, ¿no? Entonces, ya vamos a pasar por pesado, no se cansa. ¡Diego, pesado!
playoff, bueno, creo que é moi merecido. Bueno, este ascenso é dedicado sobre todo a xente esta que cando saímos a calentar está no seu sitio, todos a nos abona ao club, apoio ao club, independentemente dos resultados que pueda generar ao longo da temporada, ¿no? Sempre está co club, o apoia nas boas e nas malas. Así que, o gran sol do balón en primeira. ¡Vamos allá! Tengo que dar las gracias para ellos, para todos. Creo que todos de verdad nos apoyaron, estuvimos juntos todos los momentos, y aquellos que no creen en nosotros, no sé qué pasa. Primero, dar las gracias al Concello por dejarnos disfrutar de esta bonita experiencia con todos juntos, por el paseo que hemos podido dar por el pueblo. Presi, al final todo esto es gran parte gracias a ti. Nos dejas disfrutar de nuestro trabajo en unas condiciones maravillosas, dejas que el pueblo cada semana, ya sea con nosotros o con el equipo femenino, pueda disfrutar del fútbol sala al máximo nivel. Y creo que hay que dar valor a lo que haces, pones Burela en España, en el mundo, y le das un valor único a todo. Mira, está todo aquí delante, mira cuánta gente importante. Esto es una gente. Cuando un montón de rapaces novos empezaron con este nuevo equipo, con la gente que teníamos aquí, y empezó una larga travesía. Y bueno, los momentos bonitos son ahora que se disfrutan ahora, porque acabamos la ascenso. Pero le han feito un montón de traballo durante todo o ano. Isto é o que non vemos, só vemos o partido do sábado, que pode ser nos mellor ou peor, pero bueno, leva un gran traballo durante toda a temporada, non? E non é só o equipo, nós, con máis, o outro día máis orgulloso me sentía ver o pabellón todo cheo de xente moi nova tamén, apoiando o equipo, e eso nos dá ganas para seguir traballando, non? Ver que novas generacións pois está degustando co fútbol sala, e verdadeiramente o outro día foi un espectáculo. E subiríamos ou non, o outro día se aparecía un equipo de primeira, un pabellón de primeira, e iso queremos seguir para o ano que ven, intentar que siga así, e que nos apoyades, porque, bueno, a afición é fundamental para que estes momentos puntuales, cando o partido non vai ben, ese sexto xogador notase moito nelos. No sé, Burela es de primera.
Come on!